Buenos días. Soy Fernando Martín, del Tribunal de Cuentas, y soy la persona que va a moderar esta primera sesión dentro de la segunda jornada de este Congreso de Ceres. En primer lugar, quiero agradecer a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y en especial a la dirección de Ceres la oportunidad que nos da un año más de compartir experiencia y conocimiento, un valor tan importante en nuestra actividad profesional. Creo que los casos de éxito y los proyectos que se están presentando en estos años y en especial en este en el que nos encontramos es clave para ver realmente el prestigio que tiene nuestra administración electrónica y el valor que damos tanto a los ciudadanos como a los empleados públicos. Y sin más, voy a pasar a presentar a los verdaderos actores de esta sesión, que son personas de gran prestigio dentro de nuestro ámbito profesional y que estoy seguro que van a ser también, con sus ponencias, un referente en el día de hoy. En primer lugar, va a intervenir don Gerardo Bustos Petrel, subdirector general de Información, Documentación y Publicaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Buenos días. A pesar del título de la ponencia, estamos perdiendo los papeles. Quiero contarlo en plano positivo, que es decir, afortunadamente estamos perdiendo los papeles o la tecnología nos permite perder los papeles. Y aunque nos parezca lo contrario, no está siendo fácil, es decir, nos está costando mucho. Avanzamos mucho en algunos terrenos, en otros no tanto, en otros luego hay que dar un pasito atrás para volver a avanzar hacia adelante con verdadero éxito, ¿no? En el fondo, aunque a veces no lo percibamos, yo siempre recuerdo un cuento de Bucay donde explica, dice, no se puede uno explicar por qué un elefante enorme, lo ves en el circo, atado a una estaca pequeñita y no se suelta, ¿no? El problema, la explicación, es que el elefante desde pequeñito lo han atado a la estaca, intentó varias veces soltarse, no lo consiguió y ya el resto de su vida no lo ha vuelto a intentar porque piensa que ya no puede hacerlo, ¿no? Es un poco llevar el ejemplo de decir cómo nos marcan las cosas, cómo aquello en lo que hemos vivido, en lo que hemos estado, nos está marcando la manera de actuar, de pensar e incluso cuando queremos superarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante recordar de dónde venimos, es decir, venimos del papel. Antes estuvo el papiro, el pergamino ya nos acercó un poco al formato libro en algunas de sus versiones, digamos, reproducido por las dos caras y además con un lomo recogido y tal. Y luego el invento chino del papel, que llegó a Europa muchísimo más tarde, pero hemos estado siglos o miles de años, según se mire, un par de miles de años, y con el pergamino mucho más, es decir, muchísimo tiempo que hemos estado evolucionando en distintas formas de tener algo físico, impreso, delante, tangible, ¿no? Y luego después la gran revolución de la imprenta, fue de alguna manera masificar, pero digamos el mismo procedimiento, la misma cultura, lo único es que lo extendió, ¿no? Y nos hemos pasado varios siglos avanzando tecnológicamente, pero siempre con el mismo. Es como, avanzábamos en la tecnología, avanzábamos en la manera de verlo, en la estética, pero siempre ha sido lo mismo, es papel puesto de una u otra manera, ¿no? Con eso llegamos al momento, con ese origen que nos está marcando y veremos cómo nos sigue marcando y nos limita algunas de las cosas que queremos hacer. Vivimos ahora, es un momento de transición. Estamos pasando de una cultura, de una tecnología, de una manera de actuar, de incluso que interviene en la manera de pensar, de una a otra. Estamos en un momento de transición, la mezcla de las varias cosas, la que se va no termina de irse y tardará tiempo en irse y no se irá del todo. La que viene pues está llegando a su ritmo y como puede y como conseguimos conquistarla, bastante más deprisa de lo que nos podíamos haber imaginado. Estamos viviendo cosas que hace 10 años, 15, 20 ni nos imaginábamos, ¿no? Pero a pesar de eso, digamos que es un ritmo, como ocurre siempre, más lento del que nos gustaría tener, ¿no? Entonces vivimos básicamente es la convivencia de dos. El papel sigue conviviendo con los nuevos sistemas que intentan superarle o sustituirle, ¿no?
¿Cuál ha sido la respuesta de la Administración en este sentido? Por un lado, ¿dónde va la sociedad? Es decir, está esto, pues tengo que ir, ¿no? Y luego, a la manera un poco muy típico de la Administración, ha habido momentos de voluntarismo, es decir, de hacer muchas cosas. Esto está, hay que llegar y tal, pero, digamos, ahora es cuando se está planificando, ¿no? Es decir, luego ha habido una regulación legal y ahora es, después de aquel voluntarismo de muchas cosas y tal, de una regulación legal exhaustiva y lo comentábamos antes ahí en un grupo, incluso bastante positiva, o sea, que partía de la nada, de algo totalmente nuevo y digamos que ha habido una regulación. Y llegamos al siguiente momento, que sería el que estamos viviendo ahora, o el que deberíamos vivir ahora, o en el que debemos potenciar, que es velar ya por la realidad, la utilidad, la calidad, por un paso más allá. No era hacer cosas, sino hacer cosas que valgan con un gran proyecto y en una dirección muy concreta, ¿no? En el tema de digamos, perdiendo los papeles, yo me voy a centrar fundamentalmente en uno, pero voy a pasar también por otros dos, que son parcelas que llevan al Ministerio y que son ejemplos de cómo estamos perdiendo los papeles, ¿no? Uno ha sido el tema editorial, es decir, las publicaciones electrónicas, el hacer publicaciones electrónicas es una de las novedades. Al principio de la década de los 2000, más o menos en el entorno del 2000, la Administración, toda la Administración, cada uno con sus posibilidades y sus medios, empezamos a hacer pequeños pinitos de publicaciones electrónicas, ¿no? Bien es cierto que empezamos llamando publicaciones electrónicas, y todavía esto es lo que decía un poco la estaca o el origen que nos marca y todavía sigue. Lo que hicimos fue trasladar muchas veces, y aún se sigue haciendo, el papel a la pantalla. Es decir, no pensamos en electrónico, en publicación electrónica, sino que dijimos, o hemos hecho muchas veces, este medio está aquí, pues lo que voy a poner es esto que tengo, en vez de pasar páginas voy a pasar pantallas, ¿no? Era un poco el PDF que habías hecho para maquetar un libro, por decirlo de alguna manera, los que conozcan un poco más el tema editorial, pues ese mismo PDF tal cual lo colgabas fuera y éramos felices porque dices, ya tengo una publicación electrónica, ¿no? De ahí hemos ido añadiendo un poco más lo que nosotros llamamos publicaciones electrónicas de calidad, que es añadirle valores. Primero pensar en electrónico, ahora empezamos a hacer al revés. Pensamos en el electrónico, la hacemos pensando en el electrónico y hacemos a lo mejor a veces algunos ejemplares en papel, o en impresión bajo demanda o porque siempre se necesitan algunos para trabajar, pero estamos pasando, digamos, a la orilla contraria, ¿no? Es decir, ya estamos pensando en electrónico y todo lo más reproducimos algunas en papel. Digamos que la electrónica, sobre todo la de calidad, lo que intentamos es añadirle algunos factores, pues como unos marcadores o el EPUB, que ya es un paso mucho más allá, es decir, que no sea lo que comentaba antes del papel maquetado puesto en la pantalla, ¿no? La evolución del gráfico solo es para ver en general toda la AGE ha sido un poco parecida. Lo que vemos, la línea azul, son el programa de editorial del Ministerio desde el año 2002 hasta ahora. Bien es cierto que es un ministerio, sabéis que la administración es un poco como el chicle, ¿no? Entonces empezó siendo, era solo Hacienda, después ha sido Economía y Hacienda y luego es Hacienda y Administraciones Públicas, con lo cual estamos comparando algo muy parecido pero no exactamente igual, ¿no? Pero nos sirve, es decir, nos sirve para lo que queremos ver. Evolución de las publicaciones en general es la línea azul, la total, ¿no? En papel es la línea verde, vemos que va cayendo. La electrónica es la morada, vemos que va subiendo y que en el año 2009 cruza el Rubicón y entonces la morada ya a partir de ahí supera, hay más publicaciones electrónicas que de papel. Y luego la roja son lo que llamo publicaciones electrónicas de calidad, son aquellas de entre las moradas, es decir, son las mismas que la morada, pero que tienen esos valores añadidos que he comentado antes, ¿no? Como vemos, o sea, primero en el 2011 también cruza el Rubicón supera las de papel y en el 2013 casi, son muy poquitas ya las que no son de calidad, o sea, casi se igualan, ¿no? Esto ha sido, digamos, la evolución en el tema editorial, ¿no? Otra parcela en la que quería comentar es cómo estamos perdiendo los papeles, es en el tema bibliotecario, ¿no? Además, aquí es muy curioso, sobre todo el cómo, si nos descuidamos, seguimos pensando con la estaca puesta, es decir, sin capacidad de movimiento, porque hemos empezado a pensar en las bibliotecas digitales lo mismo que en las bibliotecas en papel. Yo tengo mi parcelita, pongo mi biblioteca y soy muy innovador porque he puesto aquí mi pequeña biblioteca y se puede hacer digitalmente, ¿no?
claro, no hemos pensado en lo digital porque la biblioteca en papel estaba unida a lo físico, había que hacer bibliotecas en los ministerios, en los organismos, en todo sitio, porque eran bibliotecas de apoyo al personal que estaba ahí trabajando. Entonces, no le vamos a desplazar 500 kilómetros para consultar un libro. Pero este problema ya no existe, o sea, ya no hay por qué pensar cada uno en su rinconcito, su biblioteca digital, ¿no? Entonces, hemos hecho, es un experimento piloto en el Ministerio. Hemos hecho, primero, convertir la biblioteca tradicional de libros bueno, voy a aclarar que la de papel, como decía antes, sigue conviviendo y sigue existiendo y hay mucho material en papel que todavía no está en digital, con lo cual digamos que potenciamos la digital, pero la de papel sigue existiendo. Pero lo que hacemos es los esfuerzos de la novedad los encauzamos en la digital. Y la digital concebida como un espacio de servicios, un espacio digital. Ya no es tanto el libro que prestas, aunque también. En ese espacio digital tenemos, por un lado, recursos electrónicos. Los recursos electrónicos es desde los periódicos digitales, hemerotecas, gratuitos y de pago, suscripciones de pago, es decir, al servicio de todos, ¿no? Es decir, revistas especializadas, bases de datos, todo eso son recursos electrónicos, por un lado, compartidos. La condición que se hace es que se ponen compartidos para todo el personal en el Ministerio, ¿no? Todo el personal del Ministerio, estamos hablando incluso las delegaciones, porque insisto en que ya no tenemos el problema físico, ¿no? Al mismo tiempo lo hemos convertido, hemos añadido también recursos de enseñanza. Hay ahora multitud de cursos en universidades, potenciamos sobre todo las extranjeras, uno puede hacer un curso en Harvard que son gratuitos y lo que damos ahí es acceso a ellos, los recopilamos, ¿no? Y de contenidos, ¿no? Y luego está lo que sería el prototipo de biblioteca digital, es una plataforma de préstamos online, de préstamos y de descargas. Es decir, aquellos libros que no tienen problemas de copyright se pueden descargar, incluidos los nuestros propios. Y los libros que hemos tenido que comprar a editoriales es un préstamo durante 7 días, te lo descargas, pues, ¿no? Accedes, lo consultas, a los 7 días se va, se desintegra, se ha acabado el tiempo de préstamo, lo vuelves a pedir y si hay alguien más esperando, irá ese alguien y si no, lo puedes volver a tener otros 7 días, ¿no? Este es un modelo que es lo más novedoso, lo planteamos en el Ministerio de Cultura, se ha creado una comisión interministerial y hay ahora mismo un grupo intentando crear una biblioteca común digital para toda la AGE. Esto es lo que decía, que ya no debemos pensar cada uno en nuestro rinconcito, sino esta biblioteca digital tendrá un montón de publicaciones, derecho administrativo, y un montón que son, digamos, de uso muy habituales en la Administración, que todos conocemos. Entonces, esas serán comunes para todos. Mientras que las específicas, bueno, pues estarán ahí, las usarán aquellos que sean más específicas, pero valdría una sola plataforma para todos, ¿no? Presentándola hace 2 años en la Fundación Telefónica nos encontramos que el Instituto Cervantes usa la misma plataforma, está apoyando el proyecto y es la que usa el Instituto Cervantes con los 40 y tantos países donde está y les sirve como biblioteca digital pues para extender el español por esos 40 y tantos países, la misma fórmula, ¿no? Entonces, claro, si al Cervantes le vale para extenderlo por el mundo, a nosotros nos tiene que valer para extenderlo para la Administración General del Estado con un solo proyecto y sin tener que hacer, como decía antes, cada uno nuestro rinconcito, ¿no? Y luego llegamos al tercer aspecto de la pérdida de los papeles, la conservación del documento, que es un poco el plan estrella en el que estamos ahora. El documento es un patrimonio, debe conservarse selectivamente y pensar en la conservación a nivel electrónico es pensar desde el principio del documento, en toda su vida. Es decir, no podemos pensar, he hecho un trámite electrónico, ahora llego y ahora a ver cómo lo conservo. O sea, hay que estar pensando en cómo se conserva desde el principio, ¿no? Digamos que nos alimentamos aquí de la situación o conocemos la situación. Sabéis que hay unas encuestas periódicas de adecuación al Esquema Nacional de Interoperabilidad. La última, que ha sido en marzo pasado, han contestado 72 entre organismos y ministerios, Hacienda contestaron 19, digamos, algo así como la cuarta parte de las respuestas corresponde al Ministerio de Hacienda, ¿no? Digamos que hay más organismos que han contestado la encuesta. Ha ido subiendo cada encuesta progresivamente. Bueno, lo que nos interesa es ver, vemos que hay distintos esfuerzos de los ministerios por adaptarse al ENI y el que más me interesa que veamos es el agujero negro donde realmente está el mayor problema es en el documento electrónico, ¿no? Es decir, el general va un poco arrastrado por el documento electrónico y la conformidad también. O sea, donde tenemos el gran escollo, es decir, donde
hemos avanzado en la administración electrónica, pero donde nos lo hemos dejado atrás y es más complicado y tal, y está ahora mismo más retrasado y más complicado de resolver, es en el documento electrónico. Algunas de las razones bueno, la tecnología nos ha digamos, nublado, y hemos pensado que la memoria era infinita. Pues un poco, yo siempre recuerdo el tema de los satélites por el espacio, que al principio empezaron a soltarse porque como no había problema, cuando ya se acababan de espiar y tal, ahí se quedaban muertos y seguían dando vueltas. Ahora mismo hay un problema de basurero en el espacio, ¿no? No es infinito. La memoria informática, como vemos, no es que no sea infinita, que puede serlo, lo que es muy costosa, aunque nos parecía mentira hace unos años, ¿no? Luego hay otro problema que arrastramos, que también lo uno a la estaca, es decir, le estamos exigiendo al papel, al documento electrónico, no lo que no hemos exigido al papel. El ejemplo más claro es la firma. No digo que no haya que hacerlo, digo que tengamos en cuenta que lo estamos haciendo. En la firma nos hemos pasado siglos, miles de años con un garabato y esto iba a todas partes y sin ningún problema. Evidentemente ahora eso no vale, ¿no? Otra cosa es que a veces nos pensemos si el mecanismo que estamos utilizando para avalar o validar un procedimiento realmente es adecuado, no está exagerado, no hemos pasado demasiado el péndulo al otro lado. Habrá, digamos, documentos o trámites o procedimientos que exigirán un determinado tipo de firma, pero otros no tendrán por qué, ni encriptarse el contenido, ni hace falta. Y entonces, también debemos tener en cuenta un poco la proporcionalidad del procedimiento, sobre todo para no dificultar el avance, ¿no? Luego, otra cuestión que ha influido mucho en que esto sea así es que la conservación del documento necesita la colaboración interdisciplinar. Es decir, no basta que trabajen los archiveros o los custodios de los documentos por un lado o los informáticos por otro. O sea, tienen que trabajar conjuntamente, ¿no? Y esta es la solución, ayer lo comentó la Inspectora General del Ministerio, es decir, la solución que hemos llegado en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es un grupo multidisciplinar donde lo que estamos trabajando en esta dirección, ¿no? El cometido ahora mismo fundamentalmente es generar un documento que está muy avanzado de política de gestión de documentos electrónicos para el Ministerio. Es preceptivo, además, según la adecuación Galeni, ¿no? Entonces, bueno, recogida ahí todos los aspectos que hay, serían las grandes líneas donde se está, digamos, especificando todo. Digamos, la aportación más compleja que nos ha llevado a muchas sesiones. Estamos haciendo reuniones semanales de toda una mañana entera, habitualmente los martes nos reunimos, llevamos así varios meses, reuniones maratonianas de aspectos concretos, machacando luego correos, que sí que es un grupo que está trabajando intensamente. Bien, el esquema de metadatos al que hemos llegado nos ha costado varias de estas reuniones, muchísimos correos y muchas horas. Está prácticamente cerrado ya y estamos bastante felices en el sentido de que es un esquema que no nos hace felices a ninguno de los que estamos, pero nos resulta válidos a todos, que es de lo que se trata. Está consensuado y ahí están, digamos, los que, digamos, valoran más el procedimiento, lo asume. Los que se encuentran en su gestión diaria con miles y miles de documentos y necesitan, digamos, unos determinados condicionantes que no nos entrampe o no nos genere ahí un tapón en la tramitación, les resulta válido. Sector archivo le resulta válido, sector tecnología de información le resulta válido. Esto es lo que ha sido el gran milagro. Es un esquema y, como todo el documento que después se pondrá a disposición de todos, está hecho con la configuración MINAC, pero somos conscientes, según hemos estado trabajando, que en un 90 o 90 y tantos %, la inmensa mayoría, va a ser válido para cualquier persona en cualquier administración, ¿no? De hecho, pedimos para, de alguna manera, avalarlo a nivel archivístico, que estuviera presente en la Subdirección General de Archivos Estatales, y mandaron un representante que forma parte, y el Ministerio de la Presidencia, que estaba pensando hacer un grupo igual, al final lo que hicieron se sumaron y 3 personas se han incorporado al grupo. Quiere decir que al final no solo es multidisciplinar, no solo, digamos, tiene representantes en un ministerio donde tenemos un abanico amplísimo de personas, necesidades, cometidos, formas de actuación, problemáticas y tal, sino que además hay varios ministerios participando, lo cual, bueno, pues avalará todavía más la posibilidad de que digamos, ese objetivo de que, además de servir para el ministerio, sirva para todo y no hagamos esas cosas que a veces ocurren, que estamos descubriendo el teléfono en 5 sitios diferentes, ¿no? Entonces, aunamos el esfuerzo y uno descubre el teléfono y otro después que desarrolle el uso, ¿no? Básicamente,
digamos, como decía, es el programa estrella. Esperamos tenerlo a nivel de plazos, esperamos tenerlo terminado, o el objetivo es terminarlo, presentarlo en julio. El origen del grupo de trabajo es el grupo de coordinación de archivos, pero luego se extendió y buscó el cobijo dentro de la Comisión Informática, la CEPAE del Ministerio, de manera que está arropado, es decir, pues por esos dos sectores multidisciplinares que comentaba antes, ¿no? La idea es avalarlo, que tenga el aval del Ministerio por esas dos vías, es decir, que se vea en todo el Ministerio y a partir de ahí se hará público y se pondrá a disposición de todos, ¿no? Está apoyado también en ese sentido por la Dirección General de Modernización, que es, digamos, el organismo del Ministerio que trabaja más pensando en conjunto de la AGE, están participando y además con el objetivo de ponerlo que sea dentro de las mismas herramientas que ellos ponen a disposición de toda la Administración General del Estado, ¿no? Quería cerrar al final la pregunta, después de decir dónde estamos, es a dónde vamos, si quería cerrar algunos planteamientos globales o líneas generales que son las que han avalado esta actuación del Ministerio y que pienso que son las que deberíamos incidir de alguna manera, ¿no? Una es muy importante, es que el foco nuestro no debe ser el procedimiento a donde queremos llegar, el foco es el ciudadano, es decir, estamos haciendo todo aquello que el ciudadano le sirve. Casi me atrevería, aunque a lo mejor alguien me corre a gorrazos, ¿no? Es decir, ni siquiera el foco es ahorrar. El ahorro probablemente no va a ser una consecuencia porque evidentemente estos procedimientos generan ahorro, o sea, cuestan menos. Pero quizá el objetivo no debe ser eso, debe ser una consecuencia clara. El objetivo al final es el ciudadano. Si ahorramos también será para el ciudadano, pero es prestar el servicio. O sea, y en la medida en que se preste ese servicio, eso es ahorro y es un bien añadido, ¿no? Entonces, eso insisto que nos debe preocupar es ni procedimiento, ni el ahorro y tal. O sea, eso son valores que estarán ahí o elementos que estarán ahí. Fundamentalmente, el ciudadano, el objetivo tiene que ser el ciudadano, ¿no? Algunos rasgos quería recordar, como antes, que decir, el avance tecnológico es continuo y va a seguir conviviendo el papel y el documento electrónico durante mucho tiempo, ¿no? Pensemos que todavía no usamos el caballo como medio de transporte, pero es un lujo que todavía se usa, ¿no? Aunque vayamos todos en coche. Pues pensemos que dentro de X años, no sé cuántos, que hablar de años es... 2 minutos, Gerardo. Termino ya. Gracias. Entonces pensemos que dentro de algún tiempo alguien dirá, he leído el Quijote y en papel, ¿no? Esto que ahora todavía es medio normal, o sea, bueno, pues seguirá, con lo cual quiere decir que el papel no se terminará, seguirá siendo una exquisitez, pero es evidente que durante mucho tiempo va a convivir, ¿no? Y luego, requisitos para triunfar en el mundo 2.0 que a veces olvidamos es, triunfan las cosas que son claras, sencillas y de utilidad, ¿no? El ejemplo más claro son los bancos y su intercambio de dinero, llevan 12 años o 13 o 14 haciéndolo sin ningún problema, ¿no? Y luego insistir en que la seguridad y los formalismos y los procedimientos son herramientas, pero no son el objetivo, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, vamos a ir desde el papel a un gran salto al ciudadano que es electrónico, ¿no? Y nada, las conclusiones no hace falta para ganar un poco de tiempo, como más o menos lo has ido contando, solo es un recordatorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo. A continuación va a intervenir don Jesús Milán Lobo, de Telefónica España. Buenos días. Antes de nada me gustaría agradecer a la fábrica la oportunidad de estar aquí con vosotros y pues compartir un poco cómo vemos la visión de esto de lo que es la seguridad o ciberseguridad, como ahora más se denomina o se llama, orientado principalmente a las administraciones públicas, que es al final el foco y el foro donde nos estamos moviendo. Si vamos a la presentación... perfecto. No, ya... para mover, creo... Yo soy más de los que se mueven, por lo cual, perdonadme si no estoy detrás del atril. Antes de nada, antes de empezar un poco lo que es el meollo de la presentación, que es un poco, ¿no?, como dice el título, ¿no?, por una administración segura, me gustaría poder dar respuesta, bueno, pues a una serie de preguntas que en el último año más o menos nos están demandando, nos están preguntando generalmente, bueno, pues los clientes en general a Telefónica, ¿qué está ocurriendo? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando con diferentes actividades o acciones que estamos haciendo Telefónica, sobre todo en el campo de las adquisiciones? No sé si, por ejemplo, todos conocéis que a finales de año pasado, pues Telefónica adquirió una compañía que se llama Informática del 64, donde realmente había el CEO de esa compañía era Chema Alonso. Chema Alonso es uno de los
hackers, ¿no? Pentesters, digamos, más reputados dentro del ámbito internacional, que es español. La verdad es que es uno de los pocos, de las 3 personas españolas que van al DEFCON o que van al Black Hat, que son los principales congresos de seguridad, bueno, pues ahí esa persona está ahora, bueno, pues, pertenece a la plantilla Telefónica y compramos esa compañía. La razón es porque dentro de Telefónica tenemos una ambición. La ambición es ser referencia a nivel mundial de seguridad. En España lo somos, pero no a nivel mundial. Obviamente, para hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es no poder revender los productos de terceros. Si queremos ser diferenciales, tenemos que hacer algo distinto, algo propio de Telefónica. Es la razón por la cual estamos invirtiendo para poder tener no un crecimiento orgánico, sino un crecimiento más acotado en el tiempo, bueno, pues compañías tanto españolas, porque hay muy buena tecnología en España en temas de seguridad, no hace falta irse a Estados Unidos o a Israel, hay tecnología muy buena en España en temas de seguridad, como en países como LATAM, bueno, regiones como LATAM o zona incluso de USA, ¿no? En clase de Estados Unidos. Todo esto lo que hacemos es principalmente eso, tener producto propio y tener una propuesta específica para ellos. Respecto a lo que hacemos, aquí lo más importante yo creo que es un poco el planteamiento que cada vez más estamos viendo. Estamos viendo que cada vez más lo que son los dispositivos, lo que es la gestión perimetral como a través digamos, de equipamiento, cada vez más, bueno, es necesario, sigue siendo necesario, pero no suficiente. Cada vez más tenemos que ir más allá, lo que se llama la ciberseguridad, porque los perímetros, como luego ya veremos, están desapareciendo. Entonces, bueno, pues la parte de arquitecturas, la parte de servicios de red que me permiten abstraerme de la complejidad tecnológica y, por supuesto, también toda la parte de consultoría y transformación de seguridad, porque es un elemento muy importante, porque cada vez más lo que estamos viendo es la necesidad de alinear esa famosa ambición, ¿no?, de todo responsable de seguridad, que es alinear la seguridad con el negocio, es decir, ¿cómo puedo justificar la inversión? Pues cada vez más la justificación no se puede hacer en función al miedo o en función a si no hago esto tengo un problema. Hay que hacerlo en función en términos de negocio, es decir, cómo esto está contribuyendo a que mi proceso productivo, incluso en la administración pública, cuál es mi proceso productivo, pueda ser un habilitador de negocio. Entonces, cada vez más esa migración o esa evolución es uno de los elementos que más están demandando. Elementos importantes también a la hora de ver un poco cómo está esa evolución son referencias como, por ejemplo, Gartner, cómo nos ven, dónde estamos realmente, o, por ejemplo, Forrester, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo más significativo, y ya con esto acabo esta parte introductoria, es realmente cómo vemos esto de la estrategia de ciberseguridad. Lo que estamos viendo es, como estaba comentando, que el perímetro ya no existe. El perímetro tradicional que veíamos, no, esto es mi casa, aquí son mis límites, aquí pongo mi firewall, tengo una situación más o menos confortable y a partir de ahí, bueno, pues ya aumento la electrónica con mis personas y demás. Eso ha dejado de existir. Ha dejado de existir porque cada vez más vivimos en un mundo global donde están las comunicaciones, las redes sociales, la cloud, la nube en general, es lo que ahora mismo está, bueno, funcionando y es la realidad ahora mismo. Es decir, por lo cual los riesgos o problemas que pueden acontecer en otra parte del mundo realmente me están también afectando a mí dentro de España, dentro de mi ámbito digamos, de responsabilidad. Por lo cual, tener servicios de inteligencia, digamos el pilar de detectar, que significa es saber lo que está ocurriendo. Esto es Sun Tzu. ¿Os acordáis el libro de Sun Tzu, ¿no? El arte de la guerra, ¿no? Básicamente el concepto es conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. ¿El enemigo quién es? Bueno, los que están fuera, los que tienen intereses no legítimos o que quieren atentar contra ti, o bueno, los malos en general. La palabra malos me parece demasiado le quita valor, ¿no?, en cierta manera, ¿no? Pero en cualquier caso es importante conocerlos, es importante conocer cuáles son las motivaciones, qué es lo que están haciendo, cómo se organizan. Esa información es muy interesante para poder saber luego, en función a cómo te comportas tú, a cómo tu compañía, a cómo tu infraestructura se comporta, tener criterio sobre si tengo un problema o no tengo un problema. Porque solamente mirándome ahí dentro no tengo esa visión, por lo cual la parte de inteligencia cada vez más. En ese sentido, por ejemplo, en la RSA Conference en Estados Unidos, en San Francisco, en la última, se determinó o se vio cada vez más que la inversión en detectar va a ser en los próximos años superior a la de prevenir, que es la de proteger tradicionalmente. Es decir, invertir cada vez más en servicios de inteligencia, en servicios digamos, de conocimiento, ¿no? Obviamente la parte de prevención, la parte de protección es necesaria, sigue siendo necesaria. Tendré que seguir invirtiendo, bueno, pues en proyectos, en firewall, en IPS, en antivirus. Cada vez más lo que se está viendo es que ese tipo de cosas se pueden hacer desde la nube. Cuando digo nube es servicio gestionado, que me permita abstraerme de la complejidad técnica del propio equipamiento, es decir, oye, lo tengo que tener aquí, pero tengo que ver el mantenimiento, tengo que evolucionarlo, la inversión, cómo lo tengo, cómo lo gestiono, el conocimiento, cada vez tengo un SIMO, porque quiero tener la mejor tecnología de cada fabricante. Pues ese tipo de cosas cada vez más
la tendencia es ir hacia los servicios gestionados que permiten abstraerse de esa complejidad y centrarte realmente con los recursos que uno tiene en lo que es realmente importante, que es el conocimiento de lo que estamos comentando al principio, de cómo tu organización, de cómo tu realidad, de tu infraestructura se comporta. Es un poco donde estamos viendo. Y por último, la opción de responder. No solamente tienes que conocer y puedes proteger, sino tienes que poder responder en plazo y forma. Ahí son los famosos servicios del CiberSOC, los CER y demás, donde realmente ese elemento, cada vez más las personas, el conocimiento y las capacitaciones de esas personas es el papel fundamental. Con esto, ya como preámbulo, entro directamente en la parte de los riesgos o las preocupaciones en seguridad de la administración. Esto básicamente es un tema de evolución, ¿vale? ¿Cómo estamos evolucionando? Y esto es aplicable no solamente a la administración pública, sino a las empresas en general. Cada vez más las empresas amplían su ámbito de relación o de interrelación con sus clientes. En este caso, la administración, los ciudadanos, ¿vale? Empezaron en su momento con las delegaciones, con las oficinas, con tal. Bueno, pues ahí dentro había un ámbito más o menos cerrado, con unas preocupaciones y unas limitaciones. Luego empezamos a tener, bueno, pues de interactuar a través del teléfono, y tienes el 010, por ejemplo, o tienes diferentes tipos de teléfonos que puedes interactuar con tu administración, los ciudadanos, pero luego se hable a la parte de Internet, a la parte móvil, y cada vez más. Y es algo que todavía la administración tiene tiene bastante recorrido, son las redes sociales. Porque cada vez más las empresas y los ciudadanos interaccionan a través de las redes sociales. Pongo un ejemplo muy claro, es decir, el otro día me ocurría, ¿no? Es decir, bueno, pues lo típico, compañía eléctrica en mi casa, a 3 de la mañana, se va la luz, cuando vuelve, me quedé sin congelador, sin un montón de cosas, y puse reclamación por los trámites normales. Llamo a la atención al cliente, llamo tal, a los 15 días me contestan y me dicen que no procede. ¿Que no procede? Espera, me voy a Twitter, hago directamente, estos son unos matados que hacen no sé cuántos, por favor. A los 15 minutos tenía un mensaje privado para la gente de atención de esa compañía en el cual que necesitaba que solucionado el problema. Es decir, en ese mismo día me solucionaron el problema. Cada vez más las compañías están interaccionando cada vez más con las redes sociales. Y lo estamos viendo. Las redes sociales es un mundo que cada vez más hay que tener los ojos en ellos, ¿vale? Bueno, desde un punto de vista de gestión del riesgo, ¿vale? ¿Y eso cómo me afecta? ¿Cómo lo puedo tangibilizar? Aquí lo más importante es tampoco inventar la rueda. Es decir, hay un montón de normas, un montón de sistemas que ya establecen la gestión de riesgos tradicionales. Bueno, pues intentemos en cada uno de esos riesgos, de qué manera, dónde puedo estar mis preocupaciones. Es un poco el hilo argumental de la presentación. Entramos con la parte de cumplimiento. Yo creo que el principal driver, y en la administración no es una excepción, es hoy por hoy el cumplimiento normativo. En ese sentido, bueno, pues está el Esquema Nacional de Seguridad, el Esquema Nacional de Interoperabilidad, la Ley de Protección de Datos. Esto al final no es ni más ni menos que una línea argumental o una línea estructural, ¿no? Es decir, la estructura a través de la cual vertebrar todos mis servicios TI en términos de seguridad para garantizar, bueno, pues que las comunicaciones son seguras, que velo por los derechos de los ciudadanos, que protejo la información en plazo y forma, ese tipo de cosas. Pero al final no olvidemos que es un driver de inversión que hoy por hoy es el principal, ¿vale? Debería haber otros, no solamente ese, pero hoy por hoy es el principal. En cualquier caso, la tendencia que estamos viendo cada vez más es que tanto a través del esquema nacional, a través de ENIR, protección de datos, sistemas de gestión que velen en cierta manera también para garantizar que la seguridad sea un proceso realizado con calidad, cada vez más lo que estamos viendo es el GRC. ¿Qué se entendemos por GRC? El GRC es que ahora mismo cuando tengo una adecuación o tengo un gap diferencial, tengo una consultoría, diferentes acciones que puedo hacer respecto a cómo estoy con la Ley de Protección de Datos, Esquema Nacional de Seguridad, etcétera, tengo una foto estática en un momento dado del tiempo. Si yo soy capaz, a partir de esa información, poder incorporarlo en mis sistemas y esa información a través de los logs que generan mis sistemas, a través de los diferentes servicios de información o de seguridad que tenga, poder refrescar y poder tener un análisis en tiempo real de riesgos, podríamos decir, o de adecuación contra esta norma, lo que me permite realmente es no tener una foto estática, sino una foto dinámica a lo largo del tiempo. Y cada vez más esto es lo que se está demandando, no solamente en el mundo privado, sino también un poco en la parte de la administración. Es decir, tener fotos dinámicas de cómo estoy respecto a una norma o respecto a un cumplimiento de un sistema de gestión o lo que fuere. 5 minutos, Jesús. Sí. Por otro lado,
Bueno, respecto al tema del fraude, cada vez más en la parte del fraude, en la parte de administración, estamos hablando principalmente de la suplantación, ¿no? La suplantación de los ciudadanos. Ahí tenemos el phishing, tenemos el malware. Principalmente, dentro del mundo de la administración, el número de ataques son muy similares a la parte privada, es decir, no hay mucha diferencia uno u otro. Y ahí tenemos ataques de phishing, ataques de malware diseñados específicamente para ellos, o incluso temas de gestión de vulnerabilidades. Creo que todos habéis oído hablar del Heartbleed, ¿no? Heartbleed ha sido una vulnerabilidad que ha puesto en jaque la seguridad de Internet en general por el tema de los certificados, donde realmente el 50% de las compañías que nosotros estuvimos analizando estaban afectadas por Heartbleed. Ahí aspectos tan básicos como la gestión de los certificados, donde hemos visto también muchos temas de decir, oye, ¿qué es el certificado y con qué compañía lo hago y cómo lo estoy gestionando? Es un elemento fundamental a la hora de poder determinar, bueno, pues algo tan tonto como sustituir en plazo y forma muy rápidamente un certificado dentro de mi proceso, dentro de mis infraestructuras. Bueno, pues el tema del Heartbleed, el poder ver cada vez más que el análisis de vulnerabilidades, el hacking, el pentesting, no sea algo estático, que es, oye, hago un hacking hoy y dentro del año y el año que viene hago otra foto. Si es un sistema que es dinámico, ¿cómo puedo tener alguna foto, una foto estática? Es decir, si yo todos los días estoy pasando a producción elementos, yo cada día aparecen nuevas vulnerabilidades, te aparecen nuevos cambios o pasos a producción, por lo cual mi foto es dinámica. Si mi foto es dinámica, debería tener una foto respecto a cómo estoy que sea también dinámica. Ahí la aproximación que cada vez más están viéndose es lo que se llama el pentesting persistente, es decir, a lo largo del tiempo, tener la capacidad de poder tener una foto lo más exacta posible, esas snapshots muy continuados, más foto posible, que me diga en qué estado me encuentro respecto a esas vulnerabilidades. Por otro lado, disrupción del negocio, anti-DOS, o sea, todos los servicios de anti-DOS o de negación de servicio. Este es un elemento básico. ¿Por qué? Porque cada vez es más arbitrario las razones por las cuales la gente lo hace. Puede ser por motivos políticos, puede ser por motivos de que no me ha gustado no sé cuánto, que un producto determinado, que... Peregrino, cualquier razón es válida y lo más importante es que cualquiera tiene a su alcance medios para poder hacerlo. ¿Vale? Entonces, realmente es importante tener un planteamiento de respuesta, de protección y respuesta. En ese sentido, bueno, hay diferentes tipos de ataques y demás, pero es un elemento importantísimo. Por otro lado, algo tan simple como es esto, Windows XP. Yo creo que es conocido ya que Windows XP está fuera de lo que se llama el offline, ¿no? Es decir, fuera de mantenimiento, este año prescribe, ¿no? Bueno, pues ahí depende un poco de la inversión, de cómo la estamos teniendo. En las entidades financieras, los cajeros, el 95% son XP. Tienen un problema importante, ahí están gestionando, o en medios de pago los TPVs. Bueno, y también hay muchas compañías, no sé, vosotros verlo, es decir, ¿todavía tenéis parking XP? Pues ¿cómo puedo gestionar ese problema desde un punto de vista de infraestructura, ¿no? Otra limitación importante, y esto es aplicable también a la administración pública, es toda la parte de las limitaciones presupuestarias. ¿De qué manera me ha afectado las limitaciones presupuestarias que tengo? O el cambio de cultura. El cambio de cultura que estamos comentando antes, del paso de perímetro, de protección del perímetro, a una protección mucho más amplia, donde ya no puedo confortarme solamente con el firewall tradicional, sino que necesito servicios de valor. ¿Vale? En el cambio de la limitación presupuestaria, ¿cómo puedo gestionar? ¿Cómo puedo ser eficientar que realmente con lo que tenga puedo gestionarlo? Generalmente a través de servicios gestionados, a través de servicios en la red o, no sé, o la nube. Hay diferentes aproximaciones donde realmente lo que me obliga es a cambiar el chip. Cambiar el chip y decir, esto lo puedo hacer de alguna manera distinta y poder dedicar esfuerzos, recursos a lo que realmente es importante. Y lo que realmente es importante es al conocimiento de vuestra organización, a saber que lo que está ocurriendo fuera con lo que está ocurriendo dentro es bueno o es malo, no a la administración o a la gestión de este tipo de dispositivos o tecnologías. Por otro lado, fugas de información. Fugas de información, lo que estamos viendo es APTs, ¿no? Los ataques dirigidos, ¿no? Donde ya directamente es un virus, un troyano que está especialmente diseñado para contra esta organización. ¿Con el fin de qué? De obtener información. Esto generalmente, hoy por hoy, estamos detectando, por ejemplo, muchos más APTs troyanos de este tipo por la navegación que por el antivirus, porque los antivirus no lo conocen, lamentablemente no conocen esto. Y hacer al final de, oye, que hay un equipo que está mandando información a tal servidor que lo tenemos catalogado como que es una botnet o que es un servidor comprometido para poder mandar información. Bueno, pues es la forma de poder detectar de manera temprana este tipo de cosas. Un minuto. Por la parte, sí, acabo ya. O la parte de empleados, ¿no? Es decir, un poco también la parte del DLP, cómo estoy dando la información y cómo estoy gestionando esa información salga fuera de mi perímetro y, como digo, en el entorno móvil y cada vez más en el mundo de movilidad y de cloud, el perímetro desaparece. Metadatos, el esquema nacional de seguridad. Y por último, bueno, redes sociales y dominios web, ¿no? Es decir, la monitorización de lo que está ocurriendo en las redes sociales y de qué manera puedo dar respuesta, digamos, reactiva a esa situación. Cada vez más es lo que está necesitándose. En resumen, las principales preocupaciones respecto a una gestión eficiente y segura de la administración debería estar enfocada sobre todo a la parte de inteligencia, a la parte de aprendizaje, a la parte de la gestión de identidad, cada vez más
¿vale? La parte dentro de los ciudadanos, de cómo puedo gestionar esa identidad, es algo todavía tenemos mucho por hacer, el famoso DNI electrónico, lo comentaba antes desayunando, e incluso también toda la parte, obviamente, del cuerpo normativo y en general de las normativas, ¿no?, en particular. Y esto es rápidamente un poco la visión de lo que podemos ver. Luego imagino que el ronda de preguntas será después, ¿verdad? Venga, gracias. Muchas gracias, Jesús. A continuación va a intervenir don Santiago Javier Andrés Blasco, director de Informática del Congreso de los Diputados. ¿Quiere, Javier? Buenos días. Soy responsable de los servicios informáticos del Congreso de los Diputados y durante los próximos minutos os voy a hablar del voto telemático, que es un procedimiento que permite votar para determinados supuestos fuera de la sede parlamentaria. Hablaré del procedimiento técnico, pero antes intentaré enmarcarlo en un ámbito político-jurídico para que veáis un poco el alcance del proyecto. Lo voy a hacer con este índice, hablaré un poco de la iniciativa, el marco normativo, el desarrollo y, por último, el procedimiento técnico. ¿Qué dice la Constitución sobre la votación parlamentaria? Pues que el voto de senadores y diputados es personal e indelegable y, además, el reglamento luego explica que se hace en el hemiciclo. ¿Y cómo surge la idea del voto telemático? Pues porque hay una serie de diputadas embarazadas que plantean la posibilidad de que en determinados momentos y en determinados supuestos puedan ejercer su función parlamentaria fuera de la sede. Se dan unos primeros pasos y se consideran diversas iniciativas para adoptar determinadas medidas que compatibilicen, y se habla de permisos de maternidad, paternidad y baja por enfermedad grave, no es para todos los supuestos. Y en ese enlace pues, se puede ver cómo, en las publicaciones oficiales del Congreso, cómo se inició este desarrollo y cuáles fueron estos primeros pasos. Consideraciones previas, muy importante, cuando aquí hay un debate político, hay un debate jurídico, no hay esto no goza de un acuerdo unánime y cuando se plantea esta cuestión hay una consciencia de que es una idea novedosa y que la situación es técnicamente compleja. No solo en la parte informática, en técnica jurídica y en costumbre política, pues se examina y se llega a la conclusión de que este no es un tema fácil. De hecho, en este momento creo que es el único país que se ha atrevido a legislar en este sentido. Por lo tanto, la solución debía sustentarse en un tratamiento muy sencillo para los dos actores fundamentales, que son los diputados, o sea, el diputado o la diputada tienen que tener una herramienta muy sencilla para hacerlo, y la Administración parlamentaria como garante final del proceso de votación. Aquí, desde el principio, se fue muy riguroso, no sé si en visión de algunas personas excesivamente riguroso, con que esto debía proporcionar absolutamente todas las garantías antes de iniciar el proyecto. Y llegamos al voto telemático, que se define como un procedimiento que permite la votación no presencial, y fijaos que son en esos supuestos: embarazo, maternidad, paternidad y enfermedad grave. Y además se exige la autorización de la mesa y es aplicable a votaciones no susceptibles de fragmentación o modificación. Es importante porque la votación telemática no se hace ni simultáneamente a la votación en la sala de plenos, y además no para todos los supuestos. Si durante el debate hay acuerdos que modifican lo que estaba previsto, pues tampoco se permite una votación telemática en estas iniciativas. Marco normativo que se aplica. Hubo que reformar la reforma del reglamento, está ahí el enlace donde viene la reforma, hubo que hacer una resolución aprobada por la mesa y además se tuvo muy en cuenta la ley de firma electrónica porque se quiso ser especialmente riguroso con todas las garantías de la votación. En la reforma del reglamento se habla de voto personal por un procedimiento no presencial, se limita a supuestos tasados, debe realizarse con todas las garantías, es un procedimiento telemático con verificación personal y se aplica a las votaciones que os decía, en las que exista certeza en cuanto al modo y momento en que se producirán, o sea, no hay lugar a otras transaccionales o que puedan modificarse en el momento del debate. Estos son los dos artículos que dicen que se computarán como presentes en la votación los miembros que, pese a estar ausente, hayan sido expresamente autorizados por la mesa. Se ve caso por caso. Y en el artículo 82.2 dice que deben estar suficientemente justificados y la mesa de la Cámara lo podrá autorizar
y el diputado cursará la oportuna solicitud. No leo todo porque vamos muy mal de tiempo, pero lo tenéis ahí por si lo queréis examinar con más detenimiento. En definitiva, eso era el reglamento. Eso era el reglamento. La resolución de la mesa dice que el diputado debe solicitar la emisión del voto telemático y debe precisar en el escrito el tiempo en que prevea que no va a poder ejercer sus funciones parlamentarias. O sea, si es un embarazo o es una enfermedad grave, se intenta que el diputado aporte todos los datos posibles, que además deben estar justificados. Y la mesa debe adoptar un acuerdo motivado, que se comunica al diputado y entonces se le dicen los puntos concretos del orden del día para los que se autoriza la votación y los momentos de inicio y finalización del tiempo de emisión del voto. Es decir, no se vota de forma simultánea, no se vota cuando están ya votando en el hemiciclo, se vota antes, un poquito antes, como máximo 1 hora antes de la prevista para el inicio de la votación presencial en el Pleno. Este procedimiento y esta forma de votación ha originado un cierto debate político y jurídico, pero así es como se determinó. También se contemplan las votaciones secretas. Hay votaciones en las que hay elección de personas y el voto también se puede emitir telemáticamente y se imprime en una papeleta en la que consta el nombre. La papeleta se introduce en la presidencia, se introduce en la urna por el presidente. El diputado vota de forma telemática, se imprime en sede parlamentaria, se le pasa al presidente y el presidente mete esa papeleta en la urna de votación. Y luego se tiene en cuenta la ley de firma electrónica, pues por los requisitos y por llevar a cabo la máxima ortodoxia en la seguridad del voto. Los certificados utilizados son el clase 2CA de la fábrica. Tenemos un acuerdo con la fábrica por el que tenemos estos certificados. Hacemos otras cosas con los certificados. Se pueden presentar iniciativas parlamentarias. Se están firmando ya expedientes económicos, además en movilidad. Yo puedo firmar un expediente económico desde un iPad o desde un iPhone y, en fin, en este contexto pues, se utilizan estos certificados también para el voto telemático. El desarrollo de la iniciativa. Bueno, hay algunos asuntos que se votan de forma telemática. Es una serie de ellos y me ha parecido bien destacar un par de ellos que no se pueden votar telemáticamente. Por ejemplo, las enmiendas al articulado, porque son iniciativas que se pueden votar separadamente, y enmiendas transaccionales, que son resultado de acuerdo en el momento del debate. Estadísticas. La primera votación se hace el 12 de junio del 2012 en el World Parliament Conference de Roma. Esto es una conferencia que reúne a todos los países de la Unión Interparlamentaria, son unos 170 países, y asisten unos 100, y ahí es un gran foro donde se intercambian experiencias informáticas en el ámbito parlamentario. En Roma, en septiembre de 2012, se hizo una breve alusión entonces era un proyecto muy incipiente, habían votado 3 diputadas desde un portátil, todavía no estaba disponible para iPad y para iPhone, y actualmente ha habido ya 645 votos emitidos de 19 diputadas y 7 diputados. O sea, el proyecto ya está muy, muy rodado. Esto fue en Roma. Hace unos días se celebró la siguiente conferencia, es bianual, en Seúl, y esta ponencia, tuvimos la fortuna de ser destacados entre los highlights de esta conferencia. Fueron 5, están ahí. Y de la última, que es el voto telemático en España, pues dice que fue una de las presentaciones más impactantes, etc. Hubo muchísimo interés, supongo que por diversas razones, pero una también muy importante, y es que hay muchos países que están pensando en este tema, hay mucha presión de diputadas embarazadas, sobre todo, de otros casos en los que se intenta que se tome en consideración, pero no es una labor fácil y además requiere un cierto acuerdo parlamentario para ponerlo en vigor. ¿Qué dice la crítica? Pues hay favorable y hay desfavorable. La favorable es que facilita el derecho a parlamentarios en situaciones de imposibilidad. La experiencia ha suscitado un gran interés y el rigor del procedimiento técnico y superación de sus condicionantes. Al principio había muchísima prevención con si la técnica sería capaz de ofrecer todas las garantías a este caso. Eso, afortunadamente, pues lo hemos ido superando. Y desfavorable, pues que esto, si no lo explicas bien, puede haber desafección ciudadana. Es la frase de, si ya van poco, ahora ya con esto ya no van, etcétera, etcétera. Que eso o lo explicas muy bien o podemos caer en valoraciones no muy concretas y no muy fieles a lo que en realidad está pasando. Y luego hay una crítica también de falta de simultaneidad con la votación presencial, que eso
pues la doctrina sí que hay una parte de ella en la que no está de acuerdo y preferiría que fuera al mismo tiempo. Una de las razones por la que esto no fue así, sin duda, fue técnica. Es decir, si cuando voy a fallar me falla la red, bueno, pues puede fallar la red, puede fallar el ancho de banda, pueden fallar una serie de cosas, pero eso creo que se ha ido superando y en este momento, sinceramente, creo que no sería un óbice para que se votara al mismo tiempo que se vota en el hemiciclo. El procedimiento técnico, al final, es muy exigente y dice que el diputado autorizado debe acceder mediante usuario y contraseña a la intranet del Congreso. Lo vamos a ver ahora con un poquito más de detalle. Es imprescindible la comprobación telemática de la identidad del diputado. Se realiza en una pantalla de votación que contiene los botones de sí, no y abstención. Y, importantísimo, el voto firmado debe garantizar la integridad del contenido y el sentido del voto. Aquí podéis imaginar, esto, si no estuviera si no fuera muy ortodoxo el procedimiento, pues daría lugar a muchas interpretaciones de quién vota, cómo vota, en qué momento vota, etc. Voy a poner un vídeo explicativo y luego termino con el procedimiento técnico. Esto tarda un par de minutos. Las iniciativas legislativas se votan en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Los parlamentarios cuentan, en su escaño, con un sistema de voto electrónico que facilita el proceso de votación. Pero, ¿qué ocurre cuando un diputado o diputada se encuentra de baja por paternidad, maternidad o enfermedad grave que le impide el desempeño de su función? Desde 2012, el Congreso de los Diputados cuenta con un sistema de voto telemático para estas circunstancias. Cuando la mesa del Congreso lo aprueba, se le notifica a la diputada qué iniciativas puede votar y qué plazos tiene para hacerlo. Durante dicho intervalo de tiempo, la diputada puede votar de forma telemática. Para ello, conecta al iPad el lector de tarjetas facilitado por la cámara al diputado e introduce su tarjeta criptográfica. Accede a la aplicación del voto telemático mediante su usuario y contraseña. Selecciona la sesión para la que se le ha habilitado la posibilidad de votar. Procede a la emisión de las votaciones correspondientes. Procede a la firma de su voto con su certificado digital. Una vez terminado, los votos emitidos quedan grabados y registrados. En el momento en el que se efectúa la votación, el voto telemático se incluye en el recuento a todos los efectos. Han sido emitidos 3 votos telemáticamente. Comienza la votación. Votos emitidos 317. Sí, 177. No, 139. Abstención 1. Queda convalidado. 2 minutos, Javier. Bien, ¿cómo el procedimiento técnico? Voy muy rápido, aunque creo, señor moderador, me quedan todavía unos minutos, espero. Lo he medido aquí. ¿Desde dónde se puede votar? Desde un PC y desde un portátil, entrando por la intranet, o desde un iPad y un iPhone, entrando por una app especialmente construida para este asunto. Desde el PC y desde el portátil, vía intranet, pues ahí se puede ver el portátil, el lector, la tarjeta, entra a la intranet, el icono que se ve ahí debajo y aparece la pantalla de votación. Es decir, tarjeta criptográfica en el lector, acceso usuario y contraseña, acceso a la aplicación y
Lo vamos a ver con un poquito más de detalle después. La votación desde el iPad y desde el iPhone, esto es una app, tarjeta criptográfica igualmente en el lector, se descarga la app, lo hemos llamado Congreso Store para que se entienda bien, se accede a la aplicación mediante usuario y contraseña, se va a la fecha de la sesión, se marca el sentido del voto y se firma. Lo vamos a ver un poco más amplio. Ahí, esa es la pantalla de votación desde la intranet. Ahí se puede ver las iniciativas a votar, en color negro las que se pueden votar, en verde las que ya se han votado y en rojo las que ya han agotado, las que están fuera de plazo. Y además se puede votar un voto en urna, como se puede ver a la derecha. Una vez que está esto relleno, se pulsa en el título de emitir voto. En la app, esto añade una prueba previa a la votación para probar la configuración, para ver si está bien el certificado, si están bien todos los parámetros, etcétera. Abajo veis lo del rellenar la papeleta para votar en urna y bueno, es un poco más atractiva, un poco más moderna y un poco más adaptada a los dispositivos móviles. La gestión electrónica del voto. Esto proporciona documentos firmados digitalmente por el diputado y además por el Congreso, que sirven de certificado de votación. Es decir, aquí no solo vota el diputado, vota también el Congreso. Esto evita luego problemas que pudiera haber con el no repudio, etcétera. Y tanto el voto emitido como los documentos firmados quedan almacenados en el sistema informático, con lo cual se garantiza el sentido del voto y el no repudio. Este es el certificado de votación donde se puede ver que se firma por el diputado, pero se firma también por el Congreso. Y ahí en ese certificado aparece destacada la fecha de votación, aparece el resultado y aparece el sentido del voto, lo que se vota. Lo que veíamos en el vídeo, ¿cómo lo conoce el presidente? Pues desde las bases de datos se envía, se imprime, se envía y se le facilita al presidente. Se realiza la votación presencial y a la derecha, en el panel geográfico de votación del Congreso, aparecen los votos telemáticos que se deben sumar a los presenciales. Si habéis visto en el vídeo, claro, no coincidían exactamente porque los telemáticos no están ahí porque obviamente el diputado no está ocupando su escaño y por lo tanto no puede pulsar el botón de votación. Se publican con gran detalle, están los presentes, los del sí, los de no, las abstenciones, incluso los que no votan, y además sale en una relación nominal. Se puede ver qué ha votado cada diputado por grupos parlamentarios. A la izquierda aparece el número de escaños y cuando se vota de forma telemática aparece la palabra telemático. Estas votaciones están hechas en formato reutilizable. Se utiliza el XML y en ese enlace se puede ver cómo lo hacemos y cuál es el código. Y con esto termino agradeciendo a la fábrica una vez más que me deje contar las experiencias del Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. A continuación intervendrá don José Luis Díaz Aguado, comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía, Ministerio del Interior. En primer lugar, quiero agradecer a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y a Ceres por invitarme un año más a estas jornadas y poder compartir con ustedes pues, la evolución de lo que es la administración electrónica en la policía. En el título vemos DNI 3.0. Algunos preguntarán por qué DNI 3.0 cuando parece que solamente tenemos el que conocemos todos, ¿no? El que creo que en marzo de 2006 inició la andadura en Burgos, pero sí es el DNI 3.0 porque entre uno y otro hemos hecho modificaciones, hemos cambiado el chip, algunos cambios, y ahora en el DNI 3.0 pues lo que hacemos es, entendemos un salto importante en lo que es el Documento Nacional de Identidad, con la pretensión, y digo la pretensión, de poder salvar estas barreras que hasta ahora hemos tenido con el Documento Nacional de Identidad actual, ¿no? Es decir, tenemos problemas con los lectores, tenemos problemas con los drivers, tenemos problemas con los sistemas operativos y queremos hacerle más usable. Queremos hacerle más usable, para lo cual, pues, vamos a hacer, ya hemos empezado, con garantizar, antes decía en alguna de las exposiciones que hemos visto ahí, que la seguridad no es un objetivo, es una herramienta.
Bien, nosotros entendemos que para el documento nacional de identidad, aunque es una herramienta, también tiene que ser un objetivo de hacerle seguro a la vez que hacerle usable. Por eso hemos generado una nueva infraestructura de clave pública, una autoridad raíz, que tiene una longitud de clave mayor, de 4.096. También los certificados que van en el ciudadano aumentan la longitud de la clave a 2.048. En definitiva, lo estamos haciendo en el sentido de seguridad, pensamos que más robusto, ¿no? Es decir, anteriormente, o sea, en el documento que tenemos ahora, el hash podía ser 256, podía ser SHA1 y la longitud de clave 4.096 en cuanto a la autoridad de certificación raíz. A partir de ahora, la nueva autoridad de certificación raíz solamente será 256 y la longitud de clave 4.096. En las subordinadas, las que emiten los certificados que van en los documentos, ocurre más o menos lo mismo. Es decir, solamente el algoritmo de hash es de 256 y la clave RSA es de 4.096. En los certificados de ciudadano no cambiamos la longitud de la clave, pero sí el algoritmo de firma, el algoritmo de hash, que lo elevamos a 256. Hemos hecho cosas también dentro de lo que es la parte normativa del DNI 3.0. Recientemente, en la publicación de la Ley de Telecomunicaciones, había una disposición adicional donde se permitía la vigencia de los certificados del Documento Nacional de Identidad por 5 años. Hasta ahora eran 4 años, lo cual, es decir, en el periodo de validez que tenemos del documento, que dependiendo del tramo de edad, si es hasta los 30 años, tiene una validez de 5 años y a partir de los 30 hasta los 70, que es permanente, tiene una validez de 10 años, el documento, pues decidimos en su día, por motivos de seguridad, por eso hemos aumentado las claves, la longitud de claves y el algoritmo de hash para hacerlo más robusto en este sentido y poder hacer que el certificado tenga una validez no de 2 años y medio como tiene hasta ahora, sino de 5 años. Con lo cual, en el periodo de validez de la tarjeta de 5 años no tendremos que volver a hacer una renovación, que siempre por olvido, por determinadas circunstancias, entendimos que era una de las circunstancias que impedían de alguna forma el uso del documento, aparte de otras que también veremos ahora que hemos tratado de minimizar, ¿no? Vamos a publicar una nueva declaración de prácticas y políticas donde contemplemos todas estas modificaciones e incluso probablemente alguna política nueva de emisión de certificados. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Es decir, dentro de las medidas del Plan Cora existen unas iniciativas de armonizar pues el acceso, de facilitar el acceso al ciudadano a la administración electrónica. Antes comentaba el tema del papel. Es decir, bueno, pues vamos a tratar de que al ciudadano le demos facilidades para que su relación con la administración pues sea lo que siempre nos hemos propuesto, es decir, que sea fácil, que sea sencilla y de alguna manera, como decía, probablemente emitamos algún certificado distinto del que va en la propia tarjeta. Está un poco en plan de proyecto y veremos a ver cómo se traduce todo esto. También en el DNI 3.0 a los menores sin límite de edad. Evidentemente, ahora mismo se hacen documentos de identidad pues, a recién nacidos. Pues, no creo que lo utilicen, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero sí que tenemos ya jóvenes de 10, 12 años que están metidos en temas de redes sociales y pues por ahí hay iniciativas donde parece que se quiere de alguna forma ver qué relaciones y con quién nos estamos relacionando. Por lo tanto, se les va a expedir un certificado de autenticación, no de firma, a los menores de 18 años. Eso es una modificación que se hizo a requerimiento de la propia Agencia de Protección de Datos.
Cambiamos también las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad en el nuevo documento no es que cambiemos la parte de la electrónica y cambiamos la normativa, es decir, vamos a cambiar el modelo, es decir, va a ser totalmente distinto al que ahora tenemos. Vamos a introducir nuevas mejoras y vamos a hacer algo que creemos que es importante y que puede ser una de las eliminaciones de las barreras que ahora tenemos en el uso. Vamos a introducirle un chip que tenga doble camino de acceso, el de contactos que tenemos hasta ahora y por proximidad basado en tecnología NFC. Entonces, bueno, pues aquí vemos un poco cómo va a ser la composición física, que introducimos 2 núcleos de policarbonato para poder meter la antena que lleva ahora de nuevo el documento. Cambia un poco la situación en el sentido, esto no es el modelo final, sino que es un poco la estructura de cómo puede ser. Es decir, la fotografía es más grande, en vez de ir a la derecha como iba hasta ahora, va a la izquierda, el chip, en vez de ir en el anverso, va en el reverso, y luego introducimos una serie de medidas de seguridad mayores de las que el documento tenía hasta ahora, si no mayores, quizás más actuales, ¿no? Es decir, la técnica todo evoluciona, pues también aquí debemos evolucionar. Y otra novedad importante en el DNI 3.0 es que ahora el documento nacional de identidad es documento de viaje, pero documento de viaje en los acuerdos bilaterales que tenemos establecidos con determinados países en el entorno de la Unión Europea, pero la pretensión es ir a más, es decir, que en algún momento determinado va a tener la misma estructura que tiene el pasaporte electrónico. Con lo cual, estamos convirtiendo al documento nacional de identidad no solamente en el documento nacional de identidad que nos garantiza la identidad de los ciudadanos españoles, sino que nos va a permitir, en algún momento determinado y cuando creo que esto evolucionará, hay muchos grupos ahí de trabajo que están en ello, pues va a tener la misma estructura que tiene el pasaporte, la misma, en cuanto al tema de datos, en cuanto al tema de contenido, exactamente la misma que tiene el pasaporte actual. Esto sería la estructura que tiene el pasaporte y es la que va a tener el documento nacional de identidad. También hacemos más cosas en el DNI 3.0. La renovación de los certificados, hasta ahora no se podía renovar, creo que era recordar si tenía 3 meses para caducar. Podemos hacerlo en cualquier momento. Es decir, y tampoco tenemos límite. Antes había un límite de los certificados, me parece que era en las tarjetas de 5 años, creo que se podía renovar 2 veces, es decir, la lógica sería 2 años y medio, 2 años, se podía renovar 2 veces, y en la de 10 años, que serían 3, creo que eran hasta 4 o hasta 5. No hay límite, es decir, se puede renovar siempre que se quiera, sin ningún problema. Hemos introducido una nueva medida dentro de los kioscos, de los puntos de actualización del DNI, para verificar de forma completa el estado de los certificados, porque muchas veces nos estaba ocurriendo que por alguna circunstancia el certificado salía bien, nos daba todo ok, pero sin embargo a la hora de utilizarlo no sabemos por qué circunstancia no funcionaba, ¿no? Y teníamos que volver a expedir otro nuevo documento. 5 minutos, José Luis. 5 minutos. Bueno, pues acelero y voy un poquito más rápido. Y también vamos a introducir una cuenta de correo para que se pueda firmar con autenticidad el correo electrónico si se quiere. Y el registro del DNI en la nube, es decir, en el sentido de lo que os comentaba anteriormente, de iniciativas que hay dentro de la Administración para acercar más al ciudadano e independizarlo de lo que es el dispositivo que de alguna manera tenemos que utilizar. Es decir, que entremos en un sitio donde nos den un servicio y que podamos tener un certificado en la nube para poder hacer trámites con la Administración. Aquí os cuento un poco lo que es nuevas tecnologías, de funcionalidades y también como novedad vamos a poder
prácticamente renovar el documento nacional de identidad desde Internet. Vamos a poder adjuntar documentos, o si ya los tenemos, como puede ser el tema de la partida de nacimiento, en un acuerdo que estamos teniendo con la Dirección General de Registros y Notariado, en el sentido de que no es necesario aportar la partida de nacimiento si en la petición de solicitud de renovación o de primera solicitud se nos autoriza a ir al registro para que el registro nos aporte la partida de nacimiento. Se va a poder enviar la fotografía en formato digital con una serie de circunstancias, de tal manera que el acto de entrega del documento nacional de identidad se reduzca prácticamente a lo que es la gestión electrónica del documento, es decir, a la generación de las claves y los certificados, que como exige la ley, al ser firma en un dispositivo seguro, debe hacerse en presencia del ciudadano. Bueno, es decir, esto es un poco lo que vamos a ver en un vídeo que tengo aquí ahora, y para no irnos más allá, esto sería un poco el esquema del DNI en la nube. Y bueno, pues sigo pensando que la identidad y la firma son herramientas que pueden conducirnos a tener mejoras económicas, mejores relaciones de los ciudadanos y a transformar de alguna forma la sociedad de la información. Si nos pones el vídeo. En un entorno en continua evolución y con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de la sociedad, nace el nuevo Documento Nacional de Identidad Electrónico. Un documento de alta seguridad con la última tecnología aplicada a la identificación de los ciudadanos. DNI-E, el nuevo DNI electrónico. El nuevo DNI electrónico elimina las barreras de acceso existentes gracias a la incorporación de la tecnología NFC, Near Field Communication. Este sistema de intercambio de información se basa en la proximidad entre dispositivos. Una antena interna de radiofrecuencia conecta directamente el smartphone o tablet con el DNI electrónico, permitiendo el acceso a sus servicios. Obtener el nuevo DNI electrónico es muy sencillo. Bastará con solicitarlo en la comisaría para obtenerlo de forma inmediata. Desde ese momento, ya podremos utilizarlo para acceder a multitud de servicios telemáticos. El usuario no tendrá que desplazarse a las sedes de organismos públicos para pedir informaciones como multas o informes de vida laboral. Tampoco necesitará conectar un lector de tarjetas ni instalar drivers. Bastará con situar su DNI electrónico en la parte posterior de su móvil o tablet para poder identificarse de forma segura en la red. Mediante aplicaciones específicas de cada organismo, el ciudadano podrá comunicarse con la administración para recopilar toda la información necesaria en cualquier momento y desde cualquier lugar. Además, el nuevo DNI electrónico facilita las operaciones cotidianas del día a día de los ciudadanos, identificándoles para acceder a servicios telemáticos que requieran una identificación segura. Para acceder de forma rápida a través del control de frontera en aeropuertos. Para firmar electrónicamente una autorización para el colegio de sus hijos. Para el pago de tasas con la administración, garantizando siempre una total seguridad. El nuevo DNI electrónico también está desarrollado para facilitar la labor policial. Cada agente podrá disponer de un smartphone o tablet para identificar a los ciudadanos sobre el terreno, sin necesidad del habitual traslado a la comisaría.
Gracias a la tecnología NFC, la lectura del nuevo DNI electrónico se podrá realizar sin necesidad de conectar ningún hardware adicional. A partir de estos datos del ciudadano, la policía podrá consultar de manera inmediata su historial, antecedentes o infracciones previas. El nuevo DNI electrónico incorpora el sistema de identificación y seguridad más avanzado del mercado, facilitando la vida del ciudadano y la administración. Un producto destinado a cambiar la sociedad. Un producto de futuro con garantía. Tecnología y seguridad al servicio del ciudadano. Yo creo que esto era todo. Vamos a hacer corte ahora. Pues nada, muchas gracias.